¿Puede entrar? Doctor Gurría, pase usted, adelante. Ay, señor de Córdoba, vine a darle una vueltita para ver cómo estaba, especialmente el día de hoy. Cumple un año bajo mi cuidado. Gracias por acordarse de un año de mi SIDA. Pero dígame, ¿cómo me encuentra? Yo lo veo radiante, pero dígame, ¿usted cómo se siente? Muy preocupado porque no sé si podré interpretar al Rey Lear de Shakespeare. No se preocupe. Si gusta, puede montar su obra aquí en el hospital. Voy a pedir que le presten unos pacientes del área de psiquiatría. Oiga, no sería mucha molestia pedirle un papelito, aunque sea de extra. Ay, no, doctor, usted va a tener un papel protagónico. Ay, muchas gracias, Pero maestro. regresando al tema, dígame, ¿cuándo voy a salir de aquí? Pues mire, para serle sincero, no lo sé. Revisando su expediente, todo está demasiado bien. ¿Cómo que demasiado bien? Sí, para serle sincero, usted ya debería de estar muerto. Ha vivido 6 meses más de lo esperado. Vamos a tenerle que extraer más sangre para saber de dónde proviene tanta salud. De lo contrario, vamos a tener que empezar a creer en los milagros. ¡Bravo! Es la obra Oscuro Total, una obra que habla ya sobre todo sobre el SIDA más que del VIH. Ya esto ya es SIDA como tal. Omar, director y por supuesto actor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Marco. Germán, también muchas gracias por estar aquí con nosotros. En verdad, qué placer tenerlos por aquí, que nos hablen y que se haga conciencia a través del arte, de las obras de teatro, sobre todo, sobre este problema que sigue, pues obviamente aquejando a la sociedad y que seguimos sin la conciencia exacta de podernos, obviamente, proteger antes de tener relaciones sexuales. Pero bueno, ¿qué nos hablan de esta obra, Oscuro Total? Pues es una obra en donde tratamos de darle varios giros de tuerca al tema del VIH y del SIDA, donde ponemos el dedo en la llaga en todos los sectores, desde las personas que estamos ahí en casa ejerciendo nuestra sexualidad, no siempre de la mejor manera, a veces poniéndonos en riesgo, a veces no. Pero bueno, cuando se llega a adquirir el virus, que hay una opción como de cuidados a través ya de los medicamentos a los que se tiene acceso en el sector salud, pues hay personas que no los toman y entonces vamos en escalada, ¿no? Desde la prevención hasta la atención, los cuidados, no solamente de las personas, sino también el dedo en la llaga de los servicios de salud que a veces no son de lo más eficientes y ahí vamos metiéndonos en esos temas. ¿Dónde se están presentando y qué días? Estamos en el Foro 37 los viernes a partir del 3 de agosto a las 9 de la noche. Ahí nos estamos presentando. Omar, tú interpretas a el actor, ¿verdad? El actor Bruno de Córdoba. El que ya tiene como tal SIDA. SIDA, sí, ya en su etapa terminal, ya está esperando que muera y él pues se trata de agarrar de su pasado como actor, del pasado que tiene, de su cine, de su teatro, se trata de agarrar de ahí para poder sobrevivir. Y Germán, bueno, tú haces por supuesto la parte del médico. Así es, ahí nos toca representar al médico, donde pues deja claro que supone uno que los cuidadores, los profesionales de la salud tienen toda la información y además la ponen en práctica y la ejercen, pero vamos a darnos cuenta que no siempre es así. Pues ya lo vamos a ver en Oscuro Total. Muchísimas gracias. Foro 37, Foro ¿verdad? 37, Londres 37. Muchísimas gracias. Un verdadero placer tenerlos por aquí. Gracias, Marco. Y bien, mientras tanto, de regreso a las cámaras y los micrófonos, son todos tuyos, Eduardo.